Seguinos en Instagram, @ecomedios. Buenas tardes, bienvenidos a Entre Ustedes y Nosotros, este programa que, como siempre digo y no me canso de repetir, ya lleva casi 25 años en el aire, de distintos medios, radiales y televisivos. Jorge está un poco demorado, pero bueno, ya está en línea el coequiper de tantos años, de más de 20, Osvaldo Pérez San Martino, un constitucionalista de fuste que es un lujo tenerlo en el programa. Osvaldo, ¿me estás escuchando? Hola Horacio, ¿cómo te va? Sí, te estoy escuchando, ¿cómo estás? Yo también estoy demorado en el auto en este momento, porque estoy pasando y no sabía qué pasaba. En Libertador está todo muy demorado y estoy pasando por cerca de Libertador, donde está la plaza, cerca de la Biblioteca Nacional. Se ve que hay un acto de la Libertad Avanza. Que por lo que veo no es tanta la gente hasta ahora, pero el operativo policial es desmesurado y hace que el tránsito esté demasiado lento. Así que bueno, ¿cómo te va? Bien, se me ocurre algo. Si hay un acto de la libertad avanza y que vos no puedas avanzar es un contrasentido, me parece, ¿no? La libertad avanza, pero el tráfico no. Por eso. ¿Y la libertad Mirá, avanzará? Sí. Y justo estamos en una semana de cierre de la campaña electoral para las elecciones del domingo próximo. Son elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires. Se han adelantado, se han separado de las elecciones nacionales. Estamos en un escenario peculiar porque hay una enorme fragmentación de la oferta, en parte debido, diría yo, al quiebre de Juntos por el Cambio, que se presenta en distintas expresiones, en los distintos partidos que lo componían, y en parte también porque se eliminaron las PASO. Las PASO servían, a mí, digamos, como Jorge, nunca nos gustaron porque nos parecía que eran una intromisión estatal en la vida partidaria, pero servían, además de elección primaria, para filtrar la oferta electoral, porque había que superar cierto piso, aun cuando dentro de cada partido no hubiera competencia electoral, ese partido debía superar un umbral para poder presentarse a las elecciones. Los candidatos debían superar cierto piso, creo que era el 5%. Sí. Eso hacía que la oferta después, en las elecciones generales, fuera más reducida. Los votos de los candidatos que no alcanzaban ese umbral, bueno, no podían participar y por lo tanto los votantes de esos partidos o de esas alianzas debían dirigirse hacia otros partidos que habían superado el umbral. Bueno, eso ahora no existe y por lo tanto la oferta electoral es enorme. Yo no recuerdo si son 16 o 17 partidos. Eso por un lado. Por otro, bueno, lógicamente, a medida que se va acercando la fecha de las elecciones, aumenta la virulencia de los enfrentamientos y con una particularidad, en este caso, aumenta en la Libertad Avanza, en su líder, Javier Milei, y en quienes lo acompañan, en el caso de la ciudad, su vocero Adorni, hay un aumento exponencial de los agravios, yo diría de las mentiras también. Un caso que lo ejemplifica es el de Ficha Limpia, Claro. Que fue rechazada en el Senado porque a último momento 2 votos de senadores misioneros que se confiaba que iban a votar favorablemente, porque en todo, absolutamente en todo, votan de acuerdo a lo que quiere el presidente Milei. En ese caso
votaron en forma negativa y la ley fue, por lo tanto, rechazada. Todo indicaba en las primeras horas que esos votos habían sido emitidos de tal forma por una negociación de Milei con Rovira, que es el poder real detrás del poder formal en Misiones desde hace muchísimos años. Eso que más sospecha pasó a ser ya prácticamente una certeza cuando el propio Rovira así lo dijo en una reunión ante los diputados y otros legisladores que le responden, pero cuyo contenido se filtró, y además lo dijo un ministro del gobierno de Misiones. Ahora, frente a esto, Milei reaccionó de forma iracunda, echándole la culpa al PRO, y hablando de un supuesto pacto entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Sí. Es algo inverosímil, absolutamente, porque esta actitud de ahora de Milei, de haber inducido ese voto negativo, si es que esto ocurrió, y todo parece indicar que sí, es coherente con la que tuvo el año pasado, cuando también impidió que se votara ficha limpia. Y después salió diciendo que en realidad él quería un proyecto superador y por lo tanto le había encargado su redacción al doctor Alejandro Pargosi, que quien yo conozco, que bueno, no es un especialista en cuestiones electorales, ni en cuestiones constitucionales, ni en cuestiones penales. No sé por qué razón se lo había encargado a él, que no tiene ninguna función en el gobierno, pero pasaba el tiempo, Fargosi dio una ronda de entrevistas en los medios, y eso se fue diluyendo, y finalmente el proyecto fue redactado por el ministro de Defensa, aparentemente, o por gente vinculada a él. No era demasiado distinto del proyecto original y tenía la conformidad de toda la oposición. Osvaldo, Así que, sí. te interrumpo porque ya tenemos conectado al doctor Jorge Enríquez. También está Pablo Torello, así que los saludo a los dos y pueden dialogar. Hola Jorge, ¿cómo te va? Yo va? Le decía a Horacio que estoy manejando y que mi intervención hoy, como vos sabés, iba a ser breve porque tengo que ir para un acto no partidario, sino de un club al que pertenezco. Sí, digamos que el club que es, porque ¿qué? ¿Lo tenemos que ocultar? No, el Club Universitario de Buenos Aires, Cuba. Claro, 50 años de socio. Muy bien, ¿no ves que bien. Torello es socio también de ahí? Buena, no Hola soy- Pablo, ¿sí? ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Osvaldo. Hola. ¿Cómo Cumple te va? 50 años y lo hacen hablar a él. Tengo muchos amigos en Cuba. Bueno, sí, bueno. Hoy cumple 50 años y junto con él también cumplen 50 años Rosenkrantz, Carlitos Rosenkrantz y también Guillermo Francos. Así que puede ser un encuentro muy... Rosenga creo que va a ir, de Franco no sé nada, quizás está en este acto partidario que están haciendo en este momento, no lo sé. Sí, seguro, sí. No, estabas hablando de eso, de la ficha limpia. Antes que nada, buenas tardes a toda la audiencia. Cuando hablaba de ficha limpia, yo me acordaba que esto se inició hace más o menos unos 7, 8 años. Es cierto que una de las primeras personas que lo impulsó a través escuchando el clamor de un sector por esas plataformas Change, Gastón Marra, que no tiene nada que ver con Ramiro Marra, y de Fanny Mandelbaum, tomó la bandera Silvia Los Penatos. Y muchos de nosotros, y Pablo también de haber firmado un proyecto de ficha limpia, estoy seguro, porque Pablo era un legislador muy aplicado, muy enfocado en todos los temas y seguramente también como autor o como coautor lo ha firmado. Yo cada 2 años lo presentaba porque se perdía estado parlamentario y siempre teníamos el mismo problema, que era el kirchnerismo, que se oponía tenazmente a esto porque evidentemente los delincuentes se apañan entre ellos. Y el resto del Ficha peronismo, limpia... Jorge, perdón. ¿Cómo? Y el resto del peronismo también, no solamente... Y el resto del peronismo, sí, bien dicho, porque a veces bien, no es que uno, muy bien dicho, y Osvaldo también coincide, pero no es porque uno tenga un sentimiento gorila,
que sí lo tiene, pero es otra historia esa. Pero es ¿Es que el real? peronismo, yo siempre lo digo, es un animal mitológico que va mutando de color, como el camaleón, y se va acomodando. Ahora puede ser tener un tinte, una pátina de liberalismo, ahora puede tener una pátina de socialismo. Primero con Menem, después con los Kirchner. Pero es siempre ese animal mitológico mutante de pelaje. Lo que yo decía es que siempre se opusieron tenazmente. Ocurrió que viene la Libertad Avanza, asume Milei a fin del 23, todo hacía predecir a partir del primer discurso, aquel famoso discurso que dio de espaldas a la Asamblea Legislativa, que iba a, que iba a impulsarlo, y cuando esto se produce se logra el despacho. Yo me acuerdo porque incluso fui a hablar como expositor por la Asociación Civil Justa Causa de este tema y de los DNU. Y me encontré con que esto parecía que salía como por un tubo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando llegó el momento de votar en el recinto, misteriosamente un par de diputados del PRO, que respondían a Patricia Bullrich, con otros diputados de otras fuerzas políticas, La Libertad Avanza concretamente, misteriosamente desaparecieron del escenario. Se ausentaron, recuerden el famoso caso de uno de La Libertad Avanza que dijo, me intoxiqué comiendo fiambre, bastante descuidado del lugar donde ingirió ese fiambre, que estaría seguramente en un pésimo estado si existió el fiambre. Otros que se habían demorado por el viaje, lo que siempre es una excusa. Eh, Torello más de una vez ha venido en auto, porque Torello no tiene ni avión privado para venirse de su pueblo a Buenos Aires, y o tomaba el recaudo que la noche anterior se quedaba a dormir en Buenos Aires para que esos percances no le suscitaran, no los tuvieran. Pero bueno, es otra historia. Algunos fingieron eso, justamente unos diputados, dos diputados de Santa Fe, diputados que respondían a Patricia Bullrich. Ellos saben perfectamente quiénes son, no tengo por qué mencionarlos. Eh, Fue claramente que no se quería lograr el quórum, ni siquiera que se tratara ficha limpia. ¿Por qué? Porque evidentemente también a la Libertad Avanza le parecía muy halagador que enfrente la tuviera a Cristina Kirchner, porque lo dijo bien claramente en esas imágenes diabólicas o perversas que enarbola constantemente el presidente de la República, que plasma en un discurso muy virulento. Dijo que le quería clavar el último el último clavo al cajón de Cristina. Yo me pregunto, que acá también hubo hace muchos años, no lo recordarán, algunos no habían nacido, un señor que exhibió, que se llamaba Herminio Iglesias, que exhibió el cajón de la UCR en un acto de cierre de campaña en la avenida 9 de Julio, o de Alfonsín, no sé de quién era ese cajón, y que realmente fue muy lamentable, porque cuando se evocan estas imágenes necrófilas, por cierto, entonces la gente ve algo sumamente violento. Uno no discute que uno puede tener, no estamos, no queremos que haya un pensamiento uniforme, todo lo contrario, que haya diversidad de opiniones, pero cada uno las puede expresar de la manera más libre, aunque que puede que una sociedad democrática, plural, admite. Más allá que no nos guste, nos ha pasado, siempre hablo de Pablo porque hemos sido 4 años compañeros en la Cámara de Diputados, él estuvo un periodo más, pero muchas veces escuchar hablar a vertientes de la izquierda o del kirchnerismo era realmente, uno sabía que era la cantinela de siempre, que agobiaban con un discurso ya totalmente que atrasa alrededor de la historia, que parece que se hubiera quedado en la revolución de bolchevique, pero bueno, uno lo escuchaba con paciencia, porque tienen derecho a expresarse, porque aunque sea minoritario, ellos están representando una parte de la población. Como cuando hablo yo, no me gusta que, ni a Pablo tampoco, que se nos interrumpiera, menos a mí que hablaba mucho más que él. No porque él no tuviera cosas que decir, sino a lo mejor eran más importantes las cosas de él que las mías, pero yo tardaba más tiempo en expresarlas. Hay que, por más que uno persiste siempre en
cometer los mismos vicios, por lo menos es bueno reconocerlo, aunque no exista, aunque exista el arrepentimiento y uno persista en esas conductas, por lo menos el reconocerlo ya es un avance. Bueno, pasó esto y claro, esta situación, ¿en qué se encontró el señor Milei? Se encontró en que ya salía ahí. ¿Cuándo se iba a votar? 7 de mayo. ¿Cuándo son las elecciones? 18 de mayo. Se deben haber, el mago del Kremlin, Putin, debe haber dicho, desesperado, no, es la bandera para los penatos, esto lo tuvo siempre los penatos, hay que evitarlo. Así fue como consiguieron los votos de los misioneros que como rata por tirante apenas votaron y para eludir todo control del todo, por toda posibilidad de diálogo con la prensa, salieron del recinto. Luego el ministro de Gobierno, de Economía, creo que es de Finanzas, del Chaco, que es alguien que responde plenamente a Rovira, digamos que Rovira actualmente es un simple, es un legislador provincial, o sea, pero es el mandamás de la provincia. Rovira los consiguió sacar. ¿Y por qué habrá sido? Ahora dicen, yo escucho hablar a un expresidente de la República que la verdad que es Carlos Rucauf, que hoy llamaba, lo escuché así fugazmente por televisión, llamaba al voto útil. Entonces decía que el voto útil era el voto de Adorni para frenar al peronismo. Y es una desesperación que por frenar al kirchnerismo. Y realmente los únicos que conseguimos frenar al kirchnerismo fue el PRO. Cuando ganó las elecciones en el año 2015 y cuando las ganó también cuando Esteban Bullrich, compitiendo contra Cristina en la provincia de Buenos Aires, el querido y recordado Esteban Bullrich, le ganó a Cristina Elizabeth Fernández. Y el peronismo, como decía yo recién antes, con esas mutaciones que tiene, va a seguir vivito y coleando, pues ya tiene un 30% que no se lo saca nadie. A lo sorprendente es que Rucauf esté llamando al voto útil, entonces dice, el voto útil no es los penatos, hay una desesperación por los penatos tremenda. El voto útil es votarlo a Adorni. Y yo me pregunto, ¿tanta desesperación les causa si está tercero o cuarto, como dicen todos ellos en las encuestas? ¿Tanta preocupación tienen con los penatos? ¿O es que subyace el deseo de eliminar a una fuerza auténticamente liberal y republicana como es el PRO, que inició este camino, porque el PRO, entre sus banderas, tenía y se fue del gobierno con superávit comercial, superávit energético, superávit tipo de cambio competitivo, reservas en el Banco Central reducidas, quedaron de haberlas recibido negativas con un porcentaje por lo menos voluminoso, pero sí un porcentaje positivo. Tuvo todos esos resultados que estoy diciendo yo. Inició esto, está bien, a lo mejor lo hicimos de una manera respetando las instituciones, respetando el Estado de Derecho, respetando los tiempos, porque los tiempos de la democracia a lo mejor son grises, a lo mejor no hicimos una política de shock, es cierto. ¿Había un clima de época para hacerlas? ¿Había una resistencia en la gente? Sí, claro que la había, y hoy no existe eso. Entonces, uno celebra con beneplácito. Yo estoy muy contento que estemos con una inflación del 2,8% mensual. Ahora, estoy contento que haya equilibrio fiscal, pero estoy contento también que no se castigue ni al campo, ni se castigue a los jubilados, 4 millones que recién empiezan a cobrar la mínima, que son 300 y pico mil pesos, pasado mañana, el día siguiente después de la elección. Eso se está haciendo a costa de todo esto, a costa que las rutas, yo 2x3 tengo que ir a Capilla del Señor o Exaltación de la Cruz, y las rutas están destruidas. Entonces, si todo esto lo estamos haciendo a costa, bueno, nosotros construimos rutas, ahí está el trabajo de Iguacel en Vialidad Nacional, no descuidamos. Obviamente los cambios a lo mejor fueron más lentos, pero atención, que tuvimos inflaciones muy bajas como hoy las está teniendo este gobierno. Y después tuvimos una oposición feroz en contra, la cual muchos de los que hoy están en el gobierno, si no casi todos, no fueron ajenos. Y esto lo digo a veces, a veces me pongo... Pablo querido, contanos un poco de tu vivencia, tanto rural como política, porque ¿Cómo como... andás, Jorge? No, no, muy completo cómo el PRO es el verdadero antikirchnerismo, porque en realidad a partir del 2015 fue Conjunto por el Cambio, pero no nos olvidemos que en el 2013 el PRO nos juntamos con Massa, lo digo porque en ese momento Massa no era lo que fue después, como mutó,
para evitar la Cristina eterna. Acordate que en el Seguro. 2011 Cristina había ganado con el 54%, tenía mayorías, no le faltaba prácticamente nada para hacer Cristina eterna, y en el 2013 el PRO junto con parte del peronismo se unió, porque el peronismo también tiene sus diferencias, pero la realidad que como decís vos, dato julio del 2019, la inflación fue del 2,2%, que este gobierno todavía no ha llegado, y la núcleo era del 0,1%, o sea, prácticamente inexistente. Íbamos realmente a hacer un cambio importante. Nosotros redujimos 60.000 empleados públicos en el Estado, y todo sin aval de la sociedad, porque en ese momento no había un cambio de época, no había aires de cambio, al contrario. Cuando quisimos sacar ese disparate que eran la cantidad de pensiones por discapacidad, cuando vino el kirchnerismo había 180.000 en el país, y cuando se fue en el 2015 había 1.200.000. No tuvimos guerra en esa época. Es un disparate. Y me acuerdo perfecto cómo nos pararon todo eso, y la locura en un pueblo del norte de Córdoba, todavía nos seguimos riendo, había 450 habitantes, 550 pensiones por discapacidad. Así que la verdad que si hay alguien, algún partido que ha estado siempre parado en el mismo lugar, defendiendo la República, siendo democrático y tratando de ser eficiente y ajustar el gasto, ha sido el PRO. Por eso me hace gracia yo cuando hablo ahora que dicen motosierra en la ciudad. ¿Qué motosierra? Devolverle los 6.000 millones de dólares que el gobierno nacional le debe a la ciudad. Y cuando hablamos de la basura y de la gente durmiendo en la calle, es consecuencia de las políticas macro que han generado un pico de pobreza, y que espero que puedan empezar a acomodarse eso. Desde lo político, Jorge, vos sabés perfecto, yo estoy parado en el mismo lugar de siempre, defendiendo al PRO, y también peleando desde adentro para que el PRO tampoco se desvíe cuando ha habido cosas por ahí que tampoco nos parecía que podían ser buenas, pero nosotros damos una lucha democrática dentro del partido. Y, y un poco como decís vos también, los que se fueron, por suerte se fueron, así que ahora se va a organizar nuevamente el partido, y no tengo ninguna duda que va a volver a ser un partido fuerte, de centro derecha, como siempre fuimos, pero organizado y honesto, y sin tantas pelajes como tiene el gobierno hoy, ¿no? El gobierno tiene todo tipo de pelajes. Entonces a mí me parece que tiene que ir por ese lado. PRO siempre, esto es que yo lo machaco permanentemente porque el PRO siempre ha dado sobradas muestras de ser un partido liberal, republicano. Nadie fue jamás perseguido en sus gobiernos por sus opiniones políticas, aunque no le gustaran a Macri ni a alguno del gobierno. Por el contrario, se demostró siempre un respeto irrestricto a los adversarios. Eh, el periodismo, la justicia, fueron también sumamente respetados siempre. El cambio sigue siendo el PRO, el kirchnerismo y la Libertad Avanza son dos versiones, una de izquierda y otra de derecha, pero populistas al fin, autoritarias. Eso es lo que yo a veces quiero hacer entender a la gente. No se puede tener un presidente Gracias a Dios, yo no- ni vos te fuiste en el 23, ¿no? Sí, Bueno, gracias a Dios ni vos y yo estábamos cuando este hombre dijo, son todas unas ratas, porque yo ahí me paro y le digo, te juro, que me diga de qué soy rata. Estuve en el sector privado, tanto profesional como comercial, durante años. Tuve una empresa de publicidad, tuve una empresa de compactado de prendas de algodón. Mira, nada que ver con mi profesión. Tuve plantación de limones en Tucumán. Después estuve desde 20 años a esta parte, ya soy veterano, no hace falta que lo digas vos, yo tengo 77, estuve en la política, pero no hice una profesión de la política, porque ahora vuelvo a decir, y sí, estoy feliz y contento. Sigo haciendo política, pero no es mi profesión. Yo cuando voy a algún hotel a algún lado no puse ni cuando era diputado, profesión diputado. Una vez estaba con un diputado al lado mío que puso en la tarjeta, puso profesión diputado. Y le dije, no es una profesión, ¿vos qué sos? No, como no tengo título, pongo diputado.
Poné comerciante, pon otra cosa, pero no pongas diputado. Y si vos qué vas a poner, abogado, que es lo que soy, hubiera puesto, ni siquiera hubiera puesto profesor universitario, porque digo, no, es darse abogado, sí lo que estudié, no estudié otra cosa que sea, o a lo mejor, bueno, por eso te digo, y cuando uno escucha a mí, este hombre que siempre trabajó para una empresa, trabajó para un empresario como Ornequian, yo lo escucho hablar y digo, ¿me está tratando de rata quién? Si me trata de rata un tipo que tampoco, un tipo superior intelectual, superior a mí, que hay muchísima gente, obviamente, millones y millones, no me va a tratar tampoco de rata, porque va a tener la humildad que tienen los grandes. ¿Me entendés? Entonces, mirá si estabas vos, rata, un tipo que se levanta por ahí a las 4 o 5 de la mañana, eh, que se levanta a 4 o 5 de la mañana y te trata de rata. Vos decís, pero que te trato de rata, estoy laburando para que vos en el desayuno tengas la leche y tengas la harina con el trigo que se cosechó en mi campo en el pan que vas a desayunar. Eso, por eso te digo, a mí es una cosa el personalismo, el desprecio por las instituciones que tiene esta gente es superlativo, el desdén por las formas republicanas. No forman parte ni de nuestro programa ni de nuestras tradiciones. Mauricio Macri fue el acabado ejemplo de un presidente republicano. Y contanos un poco cómo estás viendo, bueno, hay un nuevo plan Platita. El plan Platita, ya que le está haciendo para Tierra del Fuego, también puede ser un plan platita para el campo. Por ejemplo, decir, vamos a rebajar a la mitad las retenciones, porque ya que estamos haciendo de Papá Noel, hagamos de Papá Noel con los chicos que se portan bien, que son los del campo. Los que hicieron todo lo durante el año, viene Papá Noel, un flor de regalito, pero le estamos haciendo el regalito a los que ya reciben regalo todo el tiempo, que son los de Tierra del Fuego. ¿Cómo se explica esto? Ayúdame a comprenderlo. Bueno, no, porque en realidad lo que promueven es justamente, por eso yo puse en un tuit también que estaban sacándole los impuestos a la PlayStation y a los celulares. Sí, y alguno de la Libertad Avanza me argumenta que los celulares son elementos de trabajo. No en Argentina. En Argentina la gran mayoría de los celulares no son para trabajar. Algunos sí, otros no. Pero justo en este momento van a estar bajando impuestos cuando bajaron derecho de exportación a la industria. Bajan los celulares para que la gente los pueda comprar, que me parece bien, todo lo que sea bajar impuestos está bien. Pero le van a aumentar los derechos de exportación a los productores agropecuarios, porque las habían bajado y habían dicho, bueno, pero las vamos a volver a subir. Y ahora las van a volver a subir. Entonces me dice, ¿cumplen con su palabra? Dice, nosotros habíamos avisado, sí, pero también dijeron en campaña que las eliminaban. Y no solamente no las eliminaron, sino que las quisieron subir en la ley bases. Seguro. Entonces, la verdad que es muy difícil todo, es muy difícil hablar con el gobierno porque ellos necesitan, yo soy un convencido de que las cuentas no son como las que dicen ellos, porque cuando uno desglosa las actividades, hay 4 o 5 actividades que están andando bien, pero después tenemos construcción, comercio, el consumo mismo está bajando. Yo lo sigo mucho a Guillermo Oliveto, es un especialista en consumo y él nos dice claramente de que está muy complicado el tema del consumo para mucha gente, ¿no? Está bueno que baje la inflación, está bueno que no haya déficit fiscal, está bueno que no se emita. Yo quiero creer, como dicen ahora los chicos, elijo creer, pero la realidad es que cuando veo las cosas se está como complicando, ¿no? Porque baja mucho la inflación en pesos, pero sube mucho la inflación en dólares. Y nosotros tenemos muchos insumos dolarizados, entonces se complica mucho más. Y siguen sin Sí, apostar. Sí, sí, no, pero coincido 100%. Cuando a mí me dicen esto del celular, pero los celulares, es cierto lo que vos decís, pero acá el celular, yo lo veo que muchas veces es un tema de distracción, porque, a ver, yo sí lo uso para trabajar, porque hago mucho con las redes sociales, pero tampoco si me lo sacaran o tuviera que comprar un celular mucho más sofisticado, no lo haría. Tengo un buen celular.
pero confieso, no lo he comprado en Argentina, lo he comprado en el exterior. Pero no es una cosa que a mí me desespere. Dicen, no, porque los Rappi. Bueno, tratemos que los Rappi algún día tengan un empleo de mejor calidad, ¿cierto? O sea, que no sea el que Rappi o el tipo que se queda sin laburo pone el Uber, porque así vamos a seguir teniendo más trabajo en negro, más trabajo que no esté, más trabajo precarizado y precario y menos aportes jubilatorios. Son toda gente que no. Bueno, vamos a una pausa y después te invito a que escuchemos un encuestador que me parece, por lo menos yo lo veo, Federico González, que está mucho en televisión, que no tiene una encuesta seria. Porque la verdad que yo te juro, decir hoy cuando lo escuchaba a Rocaf me daba como que el voto útil y que después dijo que el pobre los Penatos porque le está sacando muchos votos Larreta. Y yo no sé dónde sacan esas cosas. Es cierto que Larreta no va a ser una mala elección, pero creo que los Penatos, estoy absolutamente convencido, nosotros hemos sido compañeros de ella, es muy laburadora, está haciendo una tarea titánica, y también hay que decir una cosa, porque ha jurado y perjurado en todos lados que lo va a hacer, y me consta, pues una mina de palabra, que va a cumplir su mandato como legisladora. Y ella no especuló, porque ella tenía mandato hasta el 27 como diputada nacional, o sea que tenía 2 años más. A fin de año sigue diputada nacional, pero después asume. Y la verdad, y yo fui 8 años diputado de la ciudad, y te digo que, y en una época donde había tipos que nos gustara, te gustaran o no te gustaran, eran voces profundas, eran tipos que realmente eran pensantes, había de todos los colores políticos, pero vos te preparabas, no era como las últimas legislaturas que yo veo que directamente su lenguaje es muy primitivo, no estudian los temas, dicen barbaridades sin pensar lo que vimos en los últimos periodos en la legislatura, que directamente, viste, había tipos que iban ahí, bueno, ¿qué es lo que hay que votar? Esto yo, la verdad que es, bueno, vamos a una pausa y después volvemos. Quédate ahí, no te vayas, Pablo, que es, te No, tengo tiene, acá, será vos de, creíste que va a ser, Acá perdón, estamos. vos creíste que va a ser, Pablito, un micro de 5 minutos del campo, como esos micros que aparecen en el canal rural o a la mañana en Radio Mitre. No, olvídate. Ahora cuando venga, ahora cuando venga la exposición rural sí le vamos a dar duro a eso. Vamos a la pausa. Pablo, volvete a conectar como al principio, Con ahora el que lo mismo vamos, link. después del corte. Exactamente, Pablo. Vamos al Perfecto, corte. gracias. Vamos a la pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.
Hola Jorge, volvemos después del corte y continuamos con Entre Ustedes y Nosotros. Exactamente, estaba justamente comentando eso. Bueno, Eh, un- mientras se conecta Pablo, una breve reflexión sobre dos hechos que se suscitaron, porque con nuestra suerte de miopía provinciana y el ombliguismo que tenemos, a veces nos olvidamos Te comento que ya te de, está escuchando para lo que vas a decir Federico González, pero continúa por favor. bueno, dos cosas simplemente. Por un lado, una que no llegamos a hablarla, pues justamente la semana pasada lo elegían al obispo de Chicago y de Chicago, Estados Unidos, y Chiclayo, que misionó mucho ahí en Perú, Robert Prevost como León, que asumió con el nombre de León XIV, y que es una persona que tiene ahora una muy difícil tarea, pero que los primeros pasos que está dando son muy claros, son muy concretos y muy firmes sobre todo. Que salen con un gran carisma, como se ha podido ver en estas primeras horas, y por otro lado tiene que caminar por un andarivel que para la Iglesia Católica es muy difícil, como católico lo digo, que es respetar las tradiciones milenarias de nuestra Iglesia, por un lado, sin alterar sus principios, sus valores, su dogma, la cátedra, como se suele a veces decir, pero también ayornándose a los tiempos, pero sin que este ayornamiento a los tiempos se transforme de una manera tal que uno caiga en esto que se llama la New Age, o sea, como una suerte de eh, estar yendo a ver hacia dónde van las modas, porque las modas son siempre volátiles, son versátiles y pueden alterar en lo que son los principios fundacionales de la iglesia. Los cambios en la iglesia no son de shock, aunque a mi ley esta palabra no le suene muy especial a tus oídos y no le suene la otra. Los cambios en la iglesia se dan en forma gradual, pero siempre respetando los principios y los valores. Y con un discurso que tuvo hace muy pocas horas referido a los medios de comunicación, el Papa León XIV, referido a que tiene que haber una gran responsabilidad en todos los medios de comunicación y que no solo transmitir informaciones, sino también crear una cultura, crear ambientes humanos y digitales que sean espacios de diálogo y que no sean espacios de decirle no es su apotegma a la guerra de las palabras. Esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora con Federico González y simplemente desde este programa un recuerdo hacia Pepe Mujica, el presidente uruguayo que acaba de fallecer, que se va con el afecto de muchos y el respeto de todos en una democracia realmente ejemplar como es la uruguaya. Si en su juventud, en un contexto muy convulsionado para toda América Latina, eligió lamentablemente el camino de la violencia absolutamente alejado del republicanismo, supo más tarde comprender el valor de las instituciones y el valor del diálogo. Y esto es fundamental porque uno ver la imagen del Cuquito, del Cuquito Lacalle, Luis Lacalle Pou, consternado, Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera Padre, hoy en el sepelio de Mujica, digo, que esa envidia nos produce ver estas escenas y que no vengan con el cuento que ellos son casi una provincia argentina, que ahí se puede dialogar porque hay otros países del mundo que conocen muy bien el diálogo y son extensiones territoriales tan grandes como la nuestra. Pero ya le damos la bienvenida a Federico González, que la verdad que cuando uno lo escucha hablar, sobre todo por televisión, alguna vez nos hemos cruzado en algún programa, es un placer porque es alguien que explica las cosas sin rimbombancia, llanamente, pero con un profesionalismo y con una claridad realmente meridiana. Por eso le damos la bienvenida y que lo queríamos tener en esta tarde, Federico, porque para hablar de dos cosas. La primera, relacionada con lo que yo decía antes, es que hablaste vos de que tiene una pulsión por la agresividad o algo semejante, o por la violencia en la forma de expresarse el presidente Milei, cosa que todos compartimos. Hay una nota luminosa antes de ayer en el diario La Nación de Claudio Escribano, que recomiendo que la lea todo el mundo porque es genial,
pero hoy él también lo dice de una manera muy clara y muy certera. Buenas tardes, Federico. Te saluda Pablo Torello y Jorge Enríquez. Los dos fuimos compañeritos de bancada, no en el colegio, en la legislatura, en el Congreso Nacional, por el PRO. Digo, porque a veces cuando decís compañeritos, nosotros no tenemos compañeros, con nosotros no tenemos nada que ver. Hola Federico, buenas tardes. Hola Pablo y Jorge, Hola, ¿qué tal? Federico. Gracias por el llamado. ¿Cómo va? La primera pregunta Bien, es esa. Todo tuyo el micrófono. Hola. Sí, te Sí, te estoy escuchando. ¿Cuál es la primera Sí, pregunta? Lo de la La pulsión. primera pregunta, esto que vos decías, una suerte de pulsión que tenía el presidente para tener un discurso duro, violento. Sí, bueno, yo creo que, viste, somos la suma de nuestras virtudes y de nuestras sombras. Y o son, bueno, no sé, nuestros defectos. Y yo creo que el presidente tiene, quizás dije una propensión, puede ser una pulsión. Propensión, sí. Tiene una propensión a la violencia, propensión. Él Le expliqué mal yo. le encanta, sí, no, pero igual es el concepto es el mismo, es una tendencia. Él disfruta, en mi época decíamos verdugueando, ponerse en el lugar, bueno, ahora se dice bullying, ¿no? O es un cargador profesional, sí, cómo le gusta cargar a la gente. Bueno, y bueno, él, a ver, ¿dónde es más Milei? El auténtico Milei es que tiene que, o como dicen por ahí los más jóvenes o no tan jóvenes, gastar al otro. En la máxima es humillar al otro. El otro es un tonto, el otro es malo, el otro es un ridículo, el otro es un mandril que no sé qué, además a veces chocando con el mal gusto. Y bueno, y hay un problema que eso a Milei le sale porque lo hace, porque la pregunta es ¿por qué lo hace? Y porque le gusta, le gusta hacerlo, se siente feliz al hacerlo. Bueno, no estamos en quinto año de la escuela secundaria de los chicos quilomberos. Milei es el presidente de los argentinos, entonces no tiene nada que ver eso. Y para eso es una referencia a Oscar Wilde que decía, lo mejor que podemos hacer ante nuestras tentaciones es sucumbir a ellas. Y bueno, se entiende el sentido de la frase. Ahora depende cuál sea la tentación. Si la tentación es que sos un presidente y te tienta poner al otro en ridículo, tenés una pasión oscura. Y las pasiones oscuras en la vida pública no son un buen camino. Eso por respecto de Milei. Ahora, después, más allá de Milei, yo creo que desde hace un tiempo, quizás a nivel mundial, pero también acá, yo creo que empezamos antes que en el mundo, la dirigencia argentina compró, digo, entre comillas, le gustó jugar a ser discípulo de Maquiavelo. Pero justo hoy, en este día tan especial que estuve viendo la ceremonia, bueno, el sepelio y la ceremonia de Pepe Mujica, yo creo que a nadie se le ocurre querer ser o identificarse con un Pepe Mujica o con un Mandela. Todos quieren ser discípulos de Maquiavelo, pero nadie quiere ser discípulo de un discípulo de Mandela o de Pepe Mujica, o inclusive hasta, voy a decir, en las antípodas ideológicas y con un estilo muy diferente al de Mujica, pero tanto que a Milei dice que lo admira a Carlos Menem. Carlos Menem quería tener un mesón de amigos, no quería tener enemigos. Y yo creo que a Menem se le puede hacer, la historia le podrá hacer muchos juicios, algunas cosas que estuvo bien, otras que estuvo muy mal, pero lo que no se le puede negar a Menem es que tenía un espíritu constructivo de diálogo y reconciliación de los argentinos. Y eso me parece que después no volvió a ocurrir. Y a mí me parece que eso es muy importante. Y yo creo que Milei en eso es el peor, porque entre tantos pecados que están enumerados por los teólogos, ¿no? Un pecado muy jodido es el de la soberbia. Cuando la sociedad argentina económicamente iba mucho mejor que ahora,
pues no sé si por el boom de la soja o por qué, pero era en el primer gobierno de Néstor Kirchner, en el primero de Cristina. ¿Cuál era el problema que tenía la sociedad con Cristina? Que era soberbia. No soportaban que desde el atril le dijeran, me tienen que tener miedo a mí. Yo creo que las cosas que a los argentinos les molestaban de Cristina eran niñerías al lado de las cosas que hace Milei. Y a mí me parece que no es bueno en las escuelas, y termino con esto, un problema serio de los tiempos modernos es el bullying. Hay chicos que se suicidan porque no soportan el bullying o que se deprimen. Tenemos un presidente que, yo no soy peronista, ¿no? Pero eso de que el general es el primer trabajador, bueno, ahora tenemos un presidente que es el primer bulineador y lo aplauden encima. Eso es una locura. Sí, sí. Bueno, el primer buleador y también el primero que tiene, lo criticamos tanto siempre a Chávez y a Maduro por esos discursos eh, larguísimos, eternos que realizaban, y el otro día estuvo en un programa de televisión, no sé si en el canal un carajo, porque ya ahora uno hasta se ponen nombres que son insultos, ¿no? O en un streaming ahí con el Gordo Dan, estuvo durante 6 horas. Yo digo, la verdad que un presidente que está 6 horas hablando con un canal, la verdad que tiene que tener ahí sí voy a expresar la palabra yo, una pulsión, a una megalomanía tiene que tener, hablar todo el tiempo que está hablando de él y denostando a los otros. Ese es realmente patriota. Por eso es cierto lo que decís de Federico, de lo que uno ve en el Uruguay, ¿no? Pablo, ¿querías hacer alguna pregunta, Federico? No, Federico, yo lo único que, sí, indudablemente el presidente que tenemos, yo estuve 2 años con él en la Cámara, a mí me parece, yo hablaba bastante con él y con Vicky Villarroel, nos sentábamos atrás, como los que hacíamos lío en el colegio, pero la realidad que siempre me pareció, y lo digo sinceramente, a mí me pareció siempre una buena persona, una persona buena de adentro. Hablábamos mucho de perros, yo soy bastante perrero también, pero también hablábamos de política y no era así, no se veía uno. Sí, uno veía el acting cuando hacía todos los discursos y sus intervenciones, pero la verdad que yo todavía le pongo fichas y creo que es el entorno que lo hace hacer lo que hace, pues yo creo que él en el fondo termina siendo una especie de chico. eh, que está obsesionado con la parte económica, no tengo ninguna duda, y le hacen creer de que es el primer presidente libertario del mundo, etcétera, etcétera, y toda una serie de cosas. Creo que hay un diario de Irigoyen para que él haga lo que está haciendo, ¿no? Yo no creo que él le hubiera salido de su parte, pese a que él hacía stand-up antes de todo. Por eso yo no le creo tanto en todas estas Yo lo cosas, ¿no? conocí, yo lo conocí y dejemos que después. Yo pienso igual, sí, que hay como un entorno, bueno, pero cada uno si yo me rodeo de un entorno que es maléfico, bueno, el problema también es mío. Yo lo conocí él cuando era panelista de Intratables y yo sentía, se los digo de corazón a ambos, sentía por el chico este Brancatelli y él la misma el mismo escosor, uno por una cosa, otro por la otra. Pero después un par de veces fui a tomar un café con él y me parecía un buen tipo, coincidíamos en muchas cosas, yo no estaba de acuerdo, por más que puedo ser perrero en esto que hablara con los perros o que clonara perros, No, prueba eso. pero había una cosa que vos decías, y después cuando lo vi, que era un tipo hasta en cierta medida medio campechano. Pero bueno, ahora cuando llegó ahí, un ataque de megalomanía le agarró superlativo. Y la verdad que uno, a veces cuando lo escucha hablar, ya cansa, porque siempre el mandril, la andromicina para curar la sutura, un lenguaje que la verdad que revela una personalidad muy oscura, muy turbia, con serios problemas, a mi juicio, psicológicos. Cuando uno está hablando tanto de ese tema y machaca tanto con un tema que se vincula con algunas cuestiones escatológicas o sexuales, ¿viste? O va a subir como las burbujas del buzo, siempre lo mismo. Así que bueno, pero vamos ahora a algo más inmediato. Federico,
y te lo contesté en Twitter, así que no puedo decir y no fue chupada de medias, no fue secuencia. Me pareció la encuesta más sensata, la que vi el otro día, que creo que fue antes de ayer. Esos números, contanos un poco cómo ves la elección del domingo, más allá de esos números que después lo vamos a explicar. Sí, está bien. Mirá, viste, últimamente también tenemos en el análisis un exceso de la singularidad de la circunstancia que nos toca, que parece única e irrepetible. Y son, claro, en un sentido, todos los momentos humanos o del universo son únicos, irrepetibles. Pero yo veo que hay muchos colegas que dicen, claro, no, esta elección es difícil porque yo creo que son más o menos todas iguales, siempre hay un fondo de incertidumbre. Obviamente eso no quita que haya como un ADN de la cuestión. Acá el ADN de la cuestión es que, y bueno, que tenemos como dos elecciones, una es la de quién gana, a ver, en términos de macros es el peronismo o kirchnerismo, como le gusta decir a los libertarios, que para mí no es el kirchnerismo, es el peronismo. Bueno, que no es lo mismo, Coincidimos. Son parecidos. Bueno, el peronismo versus el liberalismo, podríamos decir, el republicanismo, liberalismo, bueno, para meter tanto a la Libertad Avanza como al PRO. Y entonces el segundo partido es, bueno, ¿quién es el mejor de esos para enfrentarlo a el kirchnerismo? Entonces, bueno, eso sí es una característica especial, como inclusive más, a los encuestadores yo creo que nos van a evaluar, no tanto por si acertamos en el primero, si es que fuera Santoro, bueno, todo puede ser o no ser, ¿no? Sino que aunque acertemos que Santoro es el primero, si le pifiamos al segundo nos van a escrachar, porque siempre es muy exitista el análisis, es muy severo más que exitista digamos, la evaluación a posteriori. Pero dijo que ganaba Adorni y ganó los Penato o al revés. Entonces, eso hace a la esencia de esta elección. Después, uno puede analizar cómo llegamos a esto, cómo se llegó a esto. Yo creo que ahí, es decir, si la gran causa grande, ese espacio, es que no vuelva el kirchnerismo, me parece, bueno, fue un error estratégico producto de malas evaluaciones y de egos inflados, ¿no? Yo creo que ese acuerdo no llegó a buen término, quizás porque Milei no quiso, quizás porque en el círculo de hierro de Milei, incluyéndolo a Santiago Caputo y a Karina Milei, le dieron manija a Milei para que tuviera una posición de inflexibilidad, y para qué necesito un socio si me la banco solo. Y ahí sí está lo del círculo áulico que me parece que es muy tóxico, como todos los entornos. Acá hay un entorno que es digamos, las dos aristas del triángulo, que son Karina Milei y Santiago Caputo, que cada uno tiene su cuota de pasión beligerante. Yo creo que Santiago Caputo tiene un problema personal con Macri, y acá se aplica un principio básico de la psicología. La gente tiende, muchas veces uno de los destinos de haber sufrido algo pasivamente, es decir, de alguien que te castigó, es identificarte con el agresor y hacerlo activamente. Yo creo que Santiago Caputo, se sintió destratado por Marcos Peña y por añadidura por Macri, y entonces tiene una causa personal con Macri. Entonces, para mí, él es muy artífice de que el vínculo de Macri con Milei no haya prosperado. Ahora, lo del círculo áulico, para mí el error es que le hicieron creer a Milei que tiene 55, y Milei para mí no tiene 55, para mí tiene 40. Pero ellos plantaron, incluyendo a algunos colegas que van ahí a cenar a Olivos y que
se sientan con el presidente a leer encuestas, y lo dicen además. Me parece que ellos fueron astutos, porque le vendieron al presidente que, bueno, no sé, por decir alguna, el presidente creo que mide 1,78, bueno, me dijeron que mide 1,90. Y entonces, bueno, cuando alguien está carenciado y le dicen eso, bueno, está bien, si todos lo dicen. Y yo creo que ese es el malentendido de la política argentina, es que Milei está sobredimensionado. Y decir esto no es que la oposición salvaje que dice que Milei se va a caer, porque no, yo creo que Milei, para el ajuste que hizo, la verdad que le va bastante, para el ajuste que hizo, para las barbaridades que dice, yo creo que le va bastante bien. Me parece que en ese sentido la sociedad es bastante comprensiva, paciente, reflexiva. Ahora, si tiene 40, tiene 40, no tiene 55. Ahora, si vos te pensás que tenés 55, actuás como si tuvieras 55. ¿Y para qué necesitas un socio si tenés 55? Entonces yo creo que ese es el problema por el cual probablemente se va a cumplir lo que no quisieran que se cumpla, que es que va a ganar lo que ellos dicen que es el kirchnerismo. Puede no pasar, tampoco quiero ser sentencioso, pero yo creo que por lo menos hay bastante coincidencia entre los encuestadores en que Santoro está primero. Después no tanto en quién está segundo. Bueno, y para el concluyo, mira, yo los tenía, hace un par de semanas los tenía medio parejos a los Penato con Adorni. Pero lo que sí, después de lo de ficha limpia hubo como un efecto cimbronazo que los Penatos se fue para arriba y Adorni bajó un poquito, porque me parece que de ahí la sociedad tomó partido como por los Penatos como si fuera puesta en el lugar de la virtud, y el gobierno en el lugar de algo medio confuso, por lo menos, ¿no? Pero lo que pasa es que también hubo un efecto espuma. Eso yo estoy viendo a medida que pasan los días que se va diluyendo. En mi encuesta yo tenía 5 puntos a favor de los Penatos, ahora los tengo en un empate técnico, así que yo los tengo muy parejos a los Penatos y a Adorni, alrededor de 20, 21 puntos, y sigo teniendo a Santoro un poquito arriba de 30. Y después Marra y Larreta, que tuvieron más caudal, los veo como, sí, ahí funciona lo de cierta cuestión de voto útil. Entonces Marra ya es, votar a Marra es no favorecer a Milei, y votar a Larreta es no favorecer al PRO. Entonces algo de eso hay. Entonces me parece que son candidaturas que arrancaron mejor de lo que están ahora. Muchísimas gracias, y muy claro ahí. Yo tenía la encuesta del 11 de mayo tuya, la nueva no la tengo. Sí, la última, yo tenía la del 11 de mayo hasta que vos decías... Sí, es que no la publiqué, la voy a publicar mañana. Bueno, perfecto. Bueno, y esperemos que se cumpla el vaticinio de la penúltima encuesta. Eso nosotros... Bueno, lo decimos, nosotros no tenemos problema en ocultar nuestra simpatía con Pablo, así que nosotros estamos firmes en el PRO como siempre. No somos ni radicales con peluca, ni tampoco somos PRO con ruleros, por llamarlo de alguna manera, que se fueron para otro lado. Muchísimas gracias, Federico. Gracias a ustedes, muy amables por esta conversación. Gracias, muy interesante, Federico. Un abrazo. Y nosotros nos vamos hasta el próximo, gracias, hasta el próximo miércoles si Dios quiere, y esperemos que la gente el domingo vote por como dijo muy bien Ricardo López Murphy, vote por una opción liberal y republicana. Como dijo López Murphy, esa opción es Silvia Los Penato. Bueno, señor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Pablo, un fuerte abrazo.